Bien, en esta sesión lo que vamos a trabajar ahora es un tema que se llama el famoso flujo de cortante, ¿sí? De miembros compuestos. Como ya nos dimos cuenta, ¿sí? O ya vimos el cortante, en realidad, voy a tratar de dibujar. Veamos. Si nosotros tenemos un elemento que está cortante, ¿sí? Aquí. Y este es nuestro eje centroidal. Y tenemos acá nuestro cortante, como mirábamos en la gráfica anterior, ¿sí? Nos dimos cuenta que este cortante viaja a lo largo de los ejes perpendiculares al elemento, ¿sí? Viaja a lo largo de los ejes perpendiculares al elemento, hacia adentro. O sea, por eso decíamos que cuando se presenta una falla, se puede presentar una falla en este sentido. ¿Qué es lo que sucede? Que evidentemente hay un concepto que es el concepto de flujo de cortante, que es mirar cuál es la fuerza por unidad de longitud, la fuerza por unidad de longitud, que se me genera a lo largo de este elemento, ¿sí? Para entender esto, vamos a imaginarnos un elemento como por ejemplo este. Estos gráficos son tomados del libro del profesor Hibbeler, a quien le doy los créditos correspondientes. Digamos que tiene usted un elemento, que usted va a armar un elemento, lo va a pegar, lo va a clavar, lo tiene en esta condición. Aquí está este elemento, ¿sí? Digámoslo así. ¿Sí? Recuerde que es un elemento que va a pegar. Son tablones. Está pegando, ¿sí? Por eso se llama flujo de cortante en elementos compuestos. Si usted tiene estos elementos por flujo compuesto, digamos que usted armó esta tabla, ¿sí? Usted la pegó aquí con pegante o con clavos, como usted desee. Estos elementos, este está pegado aquí y este está pegado acá. Y lógicamente usted, o bueno, esta viga en forma de I que usted armó con tablones, la utilizan para pasar ¿sí? Algo, o sea, someten una carga a este elemento. Cuando someten una carga, nosotros entendimos de nuestro curso de estática que eso me genera unos diagramas de esfuerzo cortante y momento flector. Lógicamente, estos elementos tienen una fuerza cortante que estamos mirando acá. Esto es una fuerza cortante, ¿sí? Una fuerza cortante. Que nosotros sabemos, me genera un esfuerzo cortante que es igual a B, QI, por I por T, ¿sí? Miren que todas las expresiones son muy fáciles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que este esfuerzo cortante, esta fuerza cortante, me está generando unos pequeños esfuerzos en cada sección, que ya nos dimos cuenta la clase pasada, que cumplen una distribución, ¿sí? De forma parabólica. Entonces, estos elementos que tienen aquí, pues lógicamente, debido a esta condición, ellos van a viajar por estos elementos. ¿Qué es lo que van a tratar de hacer este cortante en estos elementos? Pues lo que van a tratar de hacer, sencillamente, es desprender
los dos tablones. Claro, como tenemos estos flujos que tenemos aquí, que son flujos cortantes, estos elementos viajan. Voy a tratar de pintar. Digamos, discúlpenme, voy a tratar de pintar el tablón del medio, ¿sí? Digamos, ahí tenemos el tablón del medio, y esos elementos de flujo cortante pues tratan de viajar por aquí, ¿sí? Ese esfuerzo cortante, ¿sí? Pues debe ser sostenido por algo. Lógicamente, usted no coloca tres tablones, coloca uno en este elemento, por decirlo así, parado, y coloca el otro elemento acostado, y ya simplemente se sube, sino que lo que usted hace, pues lógicamente es coger este elemento, le puede colocar unos clavos, ¿sí? O lo pega, lo que sea, ¿sí? Y por lo tanto, lo que está, los elementos responsables de sostener que esta figura no se le desarme, pues son las uniones, y las uniones son o los pegantes o los clavos. Muy bien, en ese orden de ideas lo que necesitamos saber, ¿sí? Es cuánto es esta carga por unidad de longitud. En realidad la demostración es idéntica a la demostración que hicimos en la clase inmediatamente anterior, que está en el video anterior, pero, ¿sí? La única diferencia es que ahora vamos a considerar una carga por unidad de longitud. Nosotros, eso es resumiendo este elemento, en pocas palabras, lo que se necesita es sencillamente cuál es la carga por un espesor que yo voy a definir. El espesor, nosotros que estamos definiendo, siempre es el T. El T era el que nos decía si era arriba, era abajo. Ese es el que nosotros tenemos que definir. Entonces, sencillamente, si queremos esa carga, multiplicamos el esfuerzo que tenemos por el espesor que estamos considerando y me da B, Q sobre I. Y esta expresión, ustedes, por favor, miren que esta expresión es una expresión de esfuerzo. Esfuerzo es, por decirlo así, Newton sobre metro cuadrado por este metro que me da el espesor, adimensionalmente me da Newton sobre metro. Esto es lo que se conoce como el esfuerzo cortante a lo largo de un elemento, ¿sí? O el flujo del elemento cortante, flujo del cortante del miembro. Entonces, y esto se lo va a simbolizar como Q. Q es igual a B por Q sobre I. Lo importante de este elemento es entender esto. Nuevamente reitero, cuando usted tiene una fuerza cortante, ¿sí? Usted tiene una fuerza cortante, se le genera una distribución de esfuerzos, en los elementos, que lo que hace, ¿sí? Es estos elementos se tratan, ¿sí? De viajar a lo largo longitudinal del elemento. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a hacer que se me fracture este miembro, digamos, en el sentido axial. Cuando yo conformo un elemento lo conformo por varios elementos, así como en este caso, que estoy conformando esta viga, puede ser de madera, puede ser de acero, porque de acero también usted puede colocar, esto puede ser platinas, une 3 platinas y luego coloca soldaduras sobre todas estas uniones, también se generan este tipo de elementos, ¿sí? Y esto se hace una revisión en el tema de estructuras metálicas, tiene estas revisiones. Entonces este elemento lo que hace es, usted va a tener una distribución de esfuerzos, y esos esfuerzos también tratan de viajar o tratan de desprender, ¿sí? Los lugares de las uniones. Lógicamente, usted preguntará, ¿por qué hacen en los lugares de las uniones? Pues los lugares de las uniones son los lugares más débiles. Un profesor que yo tuve en la universidad, bastante brillante, el ingeniero Juan Manuel Mosquera, él decía una frase muy importante, y él decía, mire, la carga es perezosa y trata de buscar los lugares más débiles y más cercas. Entonces, a eso creo que se refería el profesor cuando hablaba de esto, ¿sí? Entonces, el elemento trata de desprender esto, trata de desprender estos elementos.
Entonces usted cuando está en el diseño de estos elementos o en la revisión, porque usted puede diseñar o revisar eso, usted necesita calcular cuál es la fuerza que necesita soportar para poder unir estos elementos de manera adecuada. Eso es lo que usted siempre tiene que hacer, ¿sí? Eso es lo que usted siempre tiene que revisar. Entonces, ojo con eso porque estos elementos compuestos siempre hay que tenerles cuidado con esta condición. Bueno. Entonces, ¿cuánto es el flujo? ¿Cuánto es el flujo de este elemento? Va a estar dado por esta condición. Bueno, muy bien. Vamos a hacer un ejemplo para que entendamos claramente esto. Vuelvo y les digo, les ofrezco disculpas por esta sesión. No puedo traer los ejemplos. Me toca dibujarlo. Pues voy a dibujar este elemento. Digamos que tenemos un elemento que se va a armar como la complejidad del elemento. Voy a dibujarlo. Digamos que usted quiere armar algo así como esta especie de silla. Miren lo que estoy haciendo. ¿Listo? Armar esta especie de silla, que es como una especie de viga. ¿Listo? Aquí está. Muy bien. Este elemento es un elemento que estoy armando con tablones de madera. ¿Listo? Las dimensiones de este elemento, me permito colocarlas acá, son, bueno, permítanme un segundo, voy a cambiar de color, son 250, 10, todas las unidades están en milímetros, por favor, ¿sí? Esto es 10 milímetros, esto es 10 milímetros, 10 milímetros, 250 milímetros, 150 milímetros. Esta parte de acá es de 200 milímetros. Y esta parte de acá arriba, bueno, aquí no nos dicen cuánto. A ver, 250, listo. Dicen y este elemento grande, esto mide 300 milímetros. 300 milímetros, ¿sí? 300 milímetros. Muy bien. Voy a esquematizar este elemento, ¿sí? Y lo que nos están pidiendo, ¿sí? Lo que nos están pidiendo es cuál es el flujo de fuerza cortante que se va a generar, ojo, que se va a generar, voy a pintarlo con otro color, en estos puntos y en este punto. Vamos a llamarlos los puntos punto. Voy a hacerlo igual al ejercicio. Es el punto B y este es el punto C. ¿Listo? Este es el punto C. Muy bien. Un ejercicio tomado del libro del profesor Hibbeler, a quien le doy completamente los créditos. Pues muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Lo primero que tenemos que hacer siempre en una figura compuesta, ustedes saben, mis respetados ingenieros, que si queremos calcular el flujo de cortante, vamos a colocar aquí el enunciado, calcular el flujo de cortante en B y el flujo de cortante en C. ¿Listo? Entonces, lo que ustedes siempre tienen que hacer, voy a llevarme este valor para acá, siempre, en casi todo,
¿sí? En casi todo. En los últimos 2 capítulos, tanto en flexión como en cortante, que estamos terminando hoy, lo que tienen que hacer es calcular, ¿sí? El centro de gravedad, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que Q es igual, ¿sí? Igual a B por el Q sobre I. Recuerden que B es la fuerza cortante y nos dicen que esta fuerza cortante que tenemos acá, que se está aplicando aquí, es de 850 kilonewtons. ¿Listo? Esos son unos datos datos. Q y la inercia. Pues si vamos a calcular la inercia, sabemos, mis queridos ingenieros, que lo que tenemos que calcular, pues lógicamente es la inercia con respecto al eje centroidal. ¿Tenemos cuántas figuras? Tenemos en este caso 1, 2, 3 y 4 figuras, ¿sí? Tiene simetría con respecto al eje X. Lógicamente, este elemento va a tener, ¿sí?, un eje centroidal que va a tener asimetría con respecto al eje Y, porque el eje X pues sí es simétrico, ¿sí? Si tuviera otro elemento acá pegado, pues estaría exactamente en la mitad en el centro geométrico de la figura. Pero vamos a ver, entonces, cómo se define el centro de gravedad. El centro de gravedad, ustedes lo definen como la sumatoria, ¿no es cierto?, de los Y sub I por los A sub I sobre la sumatoria de los A sub I, ¿sí? Yo no voy a desarrollar esto, pues porque esto ya es un objeto del curso anterior, muchachos, esto ustedes ya lo conocen. Yo lo que voy es a concentrarme en darles el valor. El valor de este elemento, lo voy a colocar aquí, de este Y centroide, no es otra cosa que 0.1968. 9.1968. Ese es el centroide. Listo, el centroide de la figura. Fuera que les estuviese solicitando los cortantes aquí, acá, aquí o acá, donde yo vea prudente, deben calcularlo. Siempre tienen que calcular el centroide de estas figuras compuestas. Ojo con eso, ¿sí? Luego, la inercia, ¿cómo la vamos a calcular? ¿Sí? La inercia, llamémosla con respecto a lo que llaman acá el eje NA, ¿sí? O el eje XX. La inercia, pues no es otra cosa, ¿sí?, que la sumatoria de las inercias del elemento I más A por DI al cuadrado, ¿sí? Y al cuadrado, en este caso desde I igual a 1, 1, 2, 3, hasta 4. Es lo que se conoce como el famoso teorema de ejes paralelos. La inercia, ¿sí? La inercia nos lo facilitan acá y nos da 87.52 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Bueno, estos son factores que ustedes ya saben conocer, ya saben evaluar y no nos vamos a detener mucho con esto. Lo que nos interesa por ahora realmente es revisar, ¿sí?, cómo vamos a evaluar estos factores Q. Muy bien, pero recuerden, mis queridos ingenieros, que estos factores Q son los factores de cortante que van a unas posiciones dadas, ¿sí? Muy bien, vamos a ver, es lo mismo que el esfuerzo cortante que teníamos en la clase inmediatamente anterior. En ese orden de ideas, ¿cómo vamos a evaluar esto? Vamos a evaluar de la siguiente manera, ¿sí? La fuerza cortante ya la conocemos, es 850 kilonewtons, ¿sí? La inercia ya la acabamos de calcular, aquí, ya la tenemos, ¿sí? La inercia la tenemos el esfuerzo cortante, lo que nos hace falta es Q. Y pues nada, cuando nosotros consideramos Q, lo que estamos diciendo que Q es un momento de primer orden, ¿sí?, en el punto que estamos analizando. En este punto, ¿dónde estamos analizando? Pues nos están pidiendo en el punto B.
sea, siempre va a ser debajo de la sección donde nosotros necesitamos revisar, ¿sí? Miren que cuando nosotros vamos a calcular flujo de cortante, el tema del T que teníamos en la sección inmediatamente anterior, digamos, en cierto orden de ideas, ese problema, por llamarlo así, desaparece, porque ya no sabemos cuál es no necesitamos saber cuál es el T, lo que sí necesitamos saber es cuál es el punto, y el punto sí sabemos que es el punto siempre debajo de la sección, o sea, en este caso es el punto B aquí debajo. Entonces, ¿cuál es la sección que me están solicitando? Pues me están solicitando esa sección. Entonces, miremos cómo sacamos ese Q. Para el punto B, discúlpenme, aquí voy a hacer algo. $10 milímetros. 10 milímetros. Listo. Para el punto Q, para el punto B, discúlpenme, el punto B, Q no es otra cosa que ¿quién? Que el área que estoy analizando por su respectivo ubicación, o su centroide. Entonces, medido a partir del centroide de la figura, era lo que nosotros definíamos. ¿Cuál es el área? Pues 250, vamos a hacerlo así, 0.25 por 0.01. Este es el área, este es el área, este es el área, ¿sí? Por la ubicación del centroide, ¿sí? La ubicación del centroide, discúlpenme. Voy a pasar este valor para acá. Es igual a 0.1968 metros, ¿sí? Entonces lo que necesito es el área, ya tengo el área, tengo su área, ¿sí? Tengo su área. Necesito la ubicación, ¿sí? De aquí hasta su centroide, ¿sí? De aquí hasta su centroide, o sea, hasta este punto. ¿Listo? Esta es la distancia que necesito, como estábamos haciendo en el ejercicio inmediatamente anterior, ¿sí? Inmediatamente anterior. Entonces, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto me da esto? Aquí es donde tenemos que tener cuidado siempre con este tipo de figuras compuestas, porque a veces los estudiantes nos confundimos con ese valor. Entonces, ese valor es medido, pues este valor por segmentos. Yo voy a considerar que de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí es 300. Esto más la mitad donde está el centroide sería 305, que sería hasta aquí, menos este segmento, que es la ubicación del eje centroidal. Eso sería, entonces sería 0.305 menos 0.1968, ¿sí? Lógicamente todo esto me va a dar en metros al cubo. Entonces, en ese orden de ideas, este valor Q no es otra cosa que 0.27 por 10 a la menos 3 metros al cubo. Ese es el valor, ¿sí? No es otra cosa, reitero, que su área, que es esta área. Recuerden, como calculábamos el esfuerzo cortante, en este caso no va a ser arriba abajo como tenemos que tener, porque aquí ya no tenemos el problema del T, sino que ya consideramos que es el punto de abajo, pues es el área por el Q, el momento de primer orden. Aquí está el Q. Pues nada, en ese orden de ideas, ¿sí? En ese orden de ideas, ¿cuánto vale el flujo cortante en ese elemento? El flujo cortante en ese elemento, ¿sí? El flujo cortante en ese elemento no es otra cosa que Q, B por Q sobre la inercia. ¿Cuánto es el B? El B, lógicamente, es 850 kilopascales por el Q es el que acabamos de encontrar, 0.27
por 10 a la menos 3 metros al cubo sobre la inercia. La inercia que en este caso bueno, el profesor le está dando de 87.52 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta potencia. ¿Sí? Entonces, miremos las unidades. ¿Sí? Esto es importante mirar. Este me da kilonewton. Bueno, aquí me queda un metro. A ver, entonces. Pero eran kilonewtons, ¿no? No Perdón, discúlpenme. Muchas gracias, ingeniera. Muy aceptado la observación. Aquí está mal. Sí, señora. Esto es kilonewtons. Esto es kilonewton, discúlpenme. Ahí estaba el error. Esto es kilonewton. Kilonewton, esto me da metros al cubo. Con este metros a la cuarta potencia me queda un metro y la unidad que me queda es kilonewton sobre metro. Ahí es donde tenía el error. Entonces, en ese orden de ideas, Q es igual a, según lo que le da este profesor, es 2.62 meganewton por metro. ¿Sí? Entonces miremos qué es lo que sucede con esto, qué es lo que sucede. Entonces, muchachos, lo que está pasando es, nosotros ya sabemos, digamos, que si hubiésemos querido calcular los esfuerzos cortantes, podemos calcular los esfuerzos arriba, podemos calcular los esfuerzos abajo, ¿sí? Digamos que en este caso nos olvidamos de ese valor de arriba o hacia abajo, siempre vamos a calcularlos abajo. Pero miremos qué es lo que pasa. Lo que pasa es que esa es la fuerza por unidad lineal que se me genera en estas uniones. Es la fuerza que va a tratar de desprender estos elementos. Pero ¿por cuántos elementos está sostenido ese esfuerzo, esa fuerza cortante por metro lineal? Está sostenida por 2. O sea que cada uno de los elementos, ¿sí? Cada uno recibe cumerios. Entonces, ¿cuál es el esfuerzo cortante, el flujo cortante que recibe en realidad cada elemento? ¿Sí? Sería 1.61 meganewton por metro. ¿Sí? O sea, esto significa que cada uno de estos elementos, está recibiendo 1.31. Perdón, sí, aquí tengo un error, discúlpenme. la mitad de 6.3, 1.31 meganewton metro. O sea que cada elemento de estos tiene que soportar, ¿sí? Meganewton, tiene que soportar 1.31 meganewton metro. Es importante tenerlo en cuenta porque, ¿sí? Nosotros tenemos que evaluar cuál es la fuerza que tenemos que soportar si vamos a pegar o si vamos a colocar un clavo, por ejemplo, si vamos a colocar un clavo así, aquí así, o aquí así. Entonces, estos elementos también se pueden unir por clavos, ¿sí? Entonces, ¿cuánta es la fuerza cortante que resiste? Ahora, le pueden decir cuál es el esfuerzo cortante que resiste cada clavo y ustedes determinar cuántos clavos, a nivel longitudinal usted tiene que pegar, ¿sí? Entonces tengan en cuenta esta condición, que este es el flujo de fuerza cortante que tiene por unidad de longitud. ¿Está claro, por favor, o que no entendemos? Bueno, muy bien. Entonces, tomemos nuestra pausa activa y ya estoy con ustedes en 5 minutos, por favor.